Chat. Bueno, estamos terminando de admitir y ya arrancamos. Bueno, la idea de la clase de hoy es la primera parte, ver unidad 7, ¿sí? Como les había comentado la semana pasada que vimos la unidad 6, vamos a estar un poco más adelantados en la teoría respecto a la práctica, pero bueno, no se preocupen que después la práctica va a alcanzar la teoría en algún momento. Bueno, esa es la idea, ¿sí? La primera parte de la clase, ver toda unidad 7 y después, en la última parte de la clase, mi idea era hacer una revisión del parcial del lunes, hacerles algunos comentarios, bueno, en definitiva hablar de cuáles eran las respuestas correctas, bueno, algunas cosas a tener en cuenta. Después, obviamente, ustedes van a tener la corrección de su parcial. La idea es que las notas estén el lunes, ¿sí? Que el lunes mismo, después les voy a mandar por el campus, seguramente a las 18 se haga la entrega, ¿sí? En forma presencial en la facultad. Nada, la idea fue como encontrar un horario entre más o menos la cursada, que creo que tienen algunos que van a matemática, y después, bueno, antes de 7:30, que es el horario que tienen la conexión virtual. Así que, bueno, igualmente después les comunicamos eso por el campus. En forma presencial la entrega del parcial, en principio el lunes a las 18, y después también vamos a publicar un listado con todas las notas, ¿sí? Así que bueno, nada, esa es la idea. Arrancamos con unidad 7 y al final hacemos una revisión del parcial, digamos, ¿sí? Bueno, ahí les comparto unidad 7. ¿Sí? La clase pasada vimos unidad 6, que era todo lo relacionado a la logística internacional. Hoy vamos a ver el tema de finanzas internacionales, ¿sí? En la clase de hoy vamos a ver todos los temas relativos a formas de financiamiento en comercio exterior, medios de pago internacionales. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que era uno de los temas que por ahí limitaba o que era una especie de barrera para los que querían iniciarse en el proceso de internacionalización, no saber cómo iban a cobrar las operaciones o tener certeza de si las iban a cobrar? Bueno, así que hoy en la clase vamos a ver un poco estos temas y qué formas hay para realizar esos cobros, esos pagos internacionales y lograr mayor grado de seguridad. Bien. Bueno, como siempre, si tienen alguna duda, avísenme. Si algo se me escapa en el chat, que alguien me chifle. Y si me queda alguien por admitir también. Bueno, en primer lugar vamos a arrancar un poco con lo que es el marco, ¿sí? de las finanzas internacionales. Habíamos hablado en la unidad 3 de instituciones que estaban involucradas en lo que es el comercio internacional. Hemos hablado de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio, de la OCDE. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las que tienen que ver con la parte financiera. En términos generales, el sistema monetario internacional es un conjunto entonces de instituciones, normas, acuerdos e instrumentos que rigen las relaciones económicas internacionales y las formas de hacer cobros y pagos en distintas monedas. En lo que es la evolución de los medios de pago, que esto ustedes ya estuvieron leyendo, originalmente se arrancó por lo que es el patrón oro, después el patrón oro-dólar a partir del acuerdo ese famoso que tantas veces hablamos de Bretton Woods. Después de la Segunda Guerra Mundial surge el Fondo Monetario Internacional en ese momento. Y después, bueno, también hubo un sistema de libre flotación en 1971, donde cada país lo que hacía era tener un sistema de fijación de tipo de cambio flexible o fijo. ¿Sí? Bueno, en lo que respecta a instituciones,
¿sí? Tenemos FMI, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco de Pagos Internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, también conocido como BID, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, ¿sí? Para que tengan una idea cuáles son esas instituciones que conforman el Sistema Monetario Internacional. ¿Alguna de estas conocen? ¿Han escuchado nombrar? El FMI me parece que ya lo conocemos, profe. Lamentablemente. Bien. Sí, creo que es el más conocido de todos estos, al menos para nosotros. Bueno, en primer lugar lo que es el Banco de Pagos Internacionales, ¿sí? Que es un organismo internacional que tiene como objetivo fomentar la cooperación monetaria y financiera a nivel internacional, y es como el banco de los bancos centrales. Habíamos visto que el Banco Central, bueno, creo que lo habíamos mencionado muy al pasar, pero ahora hoy lo vamos a ver puntualmente, regula todo lo que tiene que ver con la legislación cambiaria de nuestro país. Entonces, y bueno, ustedes saben que también fija un montón de políticas de tipo monetarias. Bueno, este sería como el Banco Central de los bancos centrales, una cosa así. Luego, bueno, el Banco también de Pagos Internacionales es un foro de debate y facilitación de toma de decisiones, también un centro de investigación económica y monetaria. Y bueno, también lleva a cabo otro tipo de actividades como entidad de contrapartida para operaciones financieras de bancos centrales o un agente depositario fideicomisario en operaciones financieras internacionales. Después, bueno, pasamos al Fondo Monetario Internacional o FMI, que es el que más conocemos. También es un organismo multinacional que, como dijimos, surgió después de la Segunda Guerra Mundial a partir del acuerdo de Bretton Woods, y su objetivo es estabilizar el valor de divisas y mercados de cambios internacionales, ¿sí? Bueno, ahí tienen algunas cifras del FMI, ¿sí? Puede ser que algunas de estas se hayan actualizado, ¿sí? También tiene países miembros, no todos forman parte del FMI. Bueno, ¿cuál es el monto total que el FMI puede prestar a los países miembros? ¿Sí? Para que el FMI preste, hay que ser país miembro. Después, bueno, 147 nacionalidades representadas. En ese momento, bueno, más de 40 acuerdos de préstamo vigentes, ¿sí? Bueno, algunas cositas, pero eso obviamente no es que lo tengan que saber ni nada. Y acá tenemos un poco la postal de lo que es nuestra realidad como país, distintos gobiernos. Siempre hay una figura del FMI en contacto con algún político de turno que tenemos en nuestro país, ¿no? A ver, las principales funciones del Fondo Monetario Internacional es, por un lado, hacer una supervisión de las políticas económicas aplicadas a los países miembros. ¿Sí? Vieron que siempre hay que seguir como unos lineamientos del FMI de lo que es deseable financieramente hablando, ¿sí? Luego también proporciona asistencia financiera, que eso es lo que también nosotros conocemos muy bien, ¿sí? Que proporciona préstamos a los países miembros que están expuestos a problemas de balanzas de pagos, ¿sí? Y también, bueno, brinda asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros. Bueno, vieron que estos organismos internacionales tienen como esa parte siempre de brindar capacitaciones. Sinceramente no sé bien cómo es, por dónde va, pero bueno, lo que es específicamente el FMI y principalmente es la asistencia financiera y el tema de la supervisión. Y el FMI y la OMC colaboran sistemáticamente y en diversos niveles para asistir a los países miembros, se hacen consultas periódicas, a su vez también hacen asistencias técnicas y capacitaciones entre ambos organismos, y hay una asistencia al FMI, obviamente, en pos de liberalizar el comercio, que es lo que busca la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Que haya más comercio, que sea más libre, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en clase? También el FMI y el Banco Mundial, que es otra de las instituciones que ahora vamos a ver, interactúan. Ambas pertenecen al sistema de las Naciones Unidas. También, bueno, colaboran en diversos niveles para asistir a los países miembros. Y bueno, también hacen colaboraciones de personal entre ambas instituciones. Se reúnen en foros, empiezan a ver cuáles son los problemas, cuáles serían las posibles soluciones. El Banco Mundial fue creado en 1944, tiene su sede en Washington, también, bueno, 189 países miembros, como el FMI,
Y bueno, ahí les puse, tiene 10.000 empleados distribuidos en más de 120 oficinas por todo el mundo. ¿Sí? Y el objetivo es terminar, a ver, yo les digo el objetivo que está tal vez en la página web, que es terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación y promover la prosperidad compartida. ¿Sí? También brinda asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el mundo. ¿Sí? Y también tenemos a nivel de lo que es más América Latina y el Caribe, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahí sí, bueno, tiene puesto su foco en mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Mejorar la salud, la educación, la infraestructura, porque también hay muchas asistencias financieras que brinda el BID para proyectos de infraestructura o también de educación, que se han implementado en nuestra ciudad o en nuestra universidad. Y bueno, también al BID, si les interesa, ustedes se pueden suscribir y recibir actualizaciones, boletines de información, algunos estudios que hacen. Está bueno también eso porque, bueno, reciben mucha información y es muy interesante vinculada a lo que es comercio exterior también. Profe, Bien, sí. una pregunta, respecto a lo que hablaba recién del FMI, ¿el Sí, seguimiento que hacen a los países es cuando piden un préstamo o aunque no pidan ningún préstamo igual hacen un seguimiento de la economía y de las políticas y esas cosas? sí, lo hacen igual, pero obviamente tienen puesto el foco cuando dieron un préstamo. Claro, claro, entiendo. ¿Sí? Ahí obviamente se van a poner mucho más pesados y van a poner la lupa, pero se supone que hacen un seguimiento de todos los países miembros, de su situación y como que también advierten si ven que puede llegar a haber algún desequilibrio o algún problema. Bueno, vamos a pasar ahora, ¿sí? Ya vimos el tema un poco del marco internacional de instituciones financieras. Vamos a pasar a lo que serían algunos temas vinculados a los pagos, ¿sí? En una compraventa internacional habíamos visto que se estipulan un montón de variables, de factores, de elementos, entre ellos lo que tiene que ver con condiciones de pago, plazos de pago, formas de pago, moneda de pago, ¿sí? Entonces, respecto a lo que serían condiciones de pago, se establece cuál va a ser el plazo de pago de una operación, por ejemplo, una exportación pagadera a 30 días desde fecha de factura, fecha de embarque. También la moneda de pago, en relación a eso sería pactar en qué divisa, ¿sí? Porque cuando hablamos de comercio internacional y de operaciones de exportación e importación, sabemos que estamos operando con países que seguramente, o al menos en nuestro caso, tengan otra divisa que no es el peso, ¿sí? Eh, Tal vez si ustedes están en Estados Unidos o están en la Unión Europea, bueno, la cosa cambie, pero bueno, en relación a lo que nos toca a nosotros es así, y bueno, el dólar es la moneda por excelencia que se usa para los negocios internacionales. Y también implica estipular cuál es el medio de pago, ¿sí? El medio de pago, ahora vamos a estudiar los distintos medios de pago, ¿sí? Y después, otra cosa que también está bueno que sepan es la forma de pago, ¿sí? Hay tres modalidades. Un pago previo a la entrega de la mercadería, es decir, antes de embarcar la mercadería, que se considera anticipado. Después puede ser lo contrario, un pago posterior a la entrega, que sea diferido, se considera. Y después se considera pago simultáneo a la entrega o a la vista, ¿sí? Cuando, digamos, cuando ustedes reciben la mercadería, sería. Uy, perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, anticipado a la entrega, ¿sí? A la vista, y después, posterior a la entrega, sería diferido. A la vista, perdón que les dije mal, es contra la entrega de un BL, por ejemplo, que la mercadería todavía no llegó, pero es posterior al embarque de la mercadería, ¿sí? Sería como en ese momento. A la vista,
Después tenemos anticipado, antes de enviar la mercadería, y diferidos después de recibir la mercadería. Y en el medio la opción a la vista. Y lo que se hace habitualmente, o en muchos casos, es combinar las modalidades, ¿sí? Por ahí se puede pactar un anticipo del 30%, del 50%, por ejemplo, y entonces les ponen una factura o en un contrato de compraventa, 50% anticipado, 50% diferido, por ejemplo, ¿sí? O puede ser todo 100% anticipado, si no hay confianza en la otra parte, si hay mucha confianza, 100% diferido, pero es poco probable que eso pase, salvo bueno, que la otra parte lo imponga por alguna razón, ¿sí? A ver, ahí que estaban diciendo en el chat. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Cuando hablamos de formas de pago, ¿sí? Hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿sí? Que hay que pactar siempre de antemano. La condición de pago, ¿sí? ¿Cuál va a ser el plazo de pago? Forma de pago, moneda de pago, medio de pago, ¿sí? Entonces, el plazo de pago, si ponemos un plazo X cantidad de días, forma de pago, si pactamos estas modalidades, anticipado, diferido o a la vista, ¿sí? Y después también moneda de pago, qué divisa, y medio de pago. Ahora vamos a ver cuáles son las distintas variantes. Bien, esto como introducción, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos temitas más y después vamos a ver específicamente los medios de pago internacionales. Como les adelanté antes, la normativa cambiaria de comercio exterior en nuestro país está regulada por el Banco Central de la Nación, el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, y también, en menor medida, por algunas cuestiones que regula la AFIP, y obviamente también atrás tenemos lo que dictamine el Ministerio de Economía, también tiene su influencia. Pero bueno, principalmente en la práctica, cuando salen regulaciones de normativa cambiaria, las emite el BCRA y se denominan comunicaciones, ¿sí? Nosotros el tema de normativa cambiaria de comercio exterior siempre lo damos porque, bueno, a mi entender es importante que ustedes se lleven algo de esto. Incluso no sé si en otra materia lo verán bien en detalle. Acá vamos a verlo medio en general, pero está bueno que tengan una noción. Yo después, obviamente, no les voy a evaluar qué dice la comunicación tal, ingreso, egreso de divisas, los plazos, todo eso. Quédense tranquilos que de esta parte no se va a evaluar, pero sí es importante que tengan un conocimiento general, aunque sea. La normativa cambiaria de comercio exterior, entonces, va a depender en definitiva, como habíamos dicho, de los objetivos que tenga en ese momento el Banco Central. Va a tener también su influencia, obviamente habíamos dicho el Ministerio de Economía, pero además del Ministerio de Economía tenemos el Poder Ejecutivo Nacional, que también va a tener sus ideas, ¿sí? Está el presidente, y también, bueno, obviamente la situación del mercado de cambios que toque en ese momento, ¿no? Entonces, el Banco Central es el organismo rector del sistema financiero de la Argentina y es encargado de la política monetaria del país, ¿sí? Y existe lo que es, a partir del decreto 260 del 2002, la regulación de exterior y cambios, a partir de la cual se establece que existe un mercado único y libre de cambios por el cual se cursarán todas las operaciones de cambio en divisas extranjeras, realizadas al tipo de cambio que sea libremente pactado y sujetas a los requisitos que establezca la reglamentación que establezca el BCRA, ¿sí? Entonces, cuando se tienen que hacer operaciones de cambio en divisas, hay que ingresar al mercado único y libre de cambios, ¿sí? Entonces, bueno, también se lo conoce como MULC. Las principales, ahora la vamos a ver, las principales normas cambiarias en materia de comercio exterior, ¿sí? Hay comunicaciones, como les decía, que emite el Banco Central, y cada tanto el Banco Central, porque la verdad es como que emite bastante seguida, sobre todo en épocas donde hay desfases y problemas con la escasez de divisas, como pasa actualmente, tal vez le saque una comunicación un día, a la otra semana saca otra, y son todos por ahí remiendos de la primera o aclaraciones.
Entonces, bueno, cada tanto también saca un resumen de normas. Y todas estas normas las pueden consultar en la página del Banco Central. Y después, bueno, hay otra Profe. comunicación A6844. Sí. ¿Qué pasa si se eliminaría el Banco Central? Y sería un poco anárquico. No sé qué pasaría con el peso, con las cotizaciones. Por ejemplo, las monedas, las criptomonedas no están regidas por un banco central, y por ahí lo que pasa es que vieron que fluctúan libremente, y bueno, nada, puede dar lugar a cualquier cosa, digamos. Es un riesgo, y lo que te digo, sería un poco anárquico. Milei lo quiere eliminar, claro, sí, por eso sería como una teoría de todo totalmente libre, ¿sí? Obviamente lo que hace el Banco Central es regular, condicionar las operaciones, trabajar sobre lo que es el tipo de cambio. Vieron que a veces se dice que el Banco Central compró, vendió dólares para que el tipo de cambio baje, por ejemplo. Bueno, sí, todas esas maniobras que hacen, también para manejar el tema de la inflación. Seríamos un gran país, un paraíso fiscal único. Sí, no sé. Habría que ver de qué manera, o sea, si es libre también tendría que haber un plan, ¿no? Porque si no, que alguien venga y diga, no hay más Banco Central, puede dar lugar a cualquier cosa también. Pero bueno, a veces es cierto que se utiliza esa figura del banco con otros fines, obviamente. Pero, profe, ¿existe algún país que no tenga banco central? ¿O No. en el mundo actualmente? Que yo sepa, no, pero tal Panamá. vez hay alguno remoto. Panamá Bueno, lo algún tiene. paraíso fiscal, por ejemplo, decís vos. Me mataste, no sé. Claro, Puede ser sí, porque Panamá es bastante, o sea, tipo, es paraíso fiscal, me parece. Sí, es uno de los países que no tiene Claro, Banco Central. puede ser, sí, porque no están reguladas las operaciones, sí, tiene lógica. Sí. Sí, salvo esas excepciones, se supone que la mayoría de los países deberían tener bancos centrales. Pues puede haber algunos países, no sé, les digo África, pero no tengo idea, que tal vez haya alguna dictadura o algo, no lo sé, y que tal vez no exista, o no sé. Sí, en esos casos extremos, digamos. Bueno, respecto a lo que es nuestro país, la normativa cambiaria apunta a lo que es ingreso y egreso de divisas, ¿sí? Como les decía, estamos en época de escasez de ingresos, de divisas en nuestro país, entonces está mucho puesto el foco en lo que es el egreso de divisas, por un lado, ¿sí? Y el ingreso, sobre todo en el egreso, ¿sí? Es decir, que no se hagan muchos pagos al exterior, ¿sí? Y obviamente esto condiciona las importaciones, ¿sí? Bueno, si ustedes se ponen a estudiar esto en detalle y el día de mañana si les toca atravesar por esta etapa así complicada que estamos ahora, hay distintos plazos para ingresar divisas y para lo que es el egreso de divisas, para los pagos, ¿sí? Que eso también condiciona las operatorias. Por ejemplo, ahora hay algunas operaciones para ciertas posiciones arancelarias que solamente, por ejemplo, las licencias automáticas, que pasado un cupo, los pagos solamente se pueden realizar a 180 días de oficializado el despacho. Imagínense quién va a dar ese plazo en el exterior. Y, por ejemplo, salió la norma que lo dictaminó en el medio de, digamos, mientras uno tal vez tenía operaciones en curso. Entonces, ¿cómo uno le explica a un proveedor del exterior que cambiaron las condiciones de un momento a otro? Salvo que tengan una muy buena relación con ese proveedor de confianza, de años o algún respaldo, es difícil que el proveedor no les dé la espalda. Ahí cuando Sobre todo pasás, si no les... profe, perdón, ahí cuando pasás al pago a la vista, directamente. Claro, sí. Pero bueno, si después otro tema, también la norma por ahí, también hay un cupo para hacer pagos anticipados, por ejemplo, ¿no? Entonces, la norma te obliga a hacer dos pagos diferidos, y vos te comprometiste con un proveedor del exterior que le ibas a pagar una parte anticipada, y el otro puede decir, no sé, me quiere perjudicar, quiere hacer una guivada, le voy a mandar la mercadería, no sé si me va a pagar.
Es difícil, la verdad, la situación actual. Uno siempre trata de buscarle la vuelta, pero bueno, a veces se plantean situaciones complicadas y lo peor de todo es que son de imprevisto, digamos, ¿sí? Que uno no tenía forma de preverlas, ni siquiera eran amenazas, si lo llevamos al FODA. Pero bueno, ahora, si tuviéramos que hacer un FODA, tenemos que sí o sí incluir el posible cambio en las regulaciones cambiarias, ¿sí? Que en cualquier momento nos puedan complicar la operatoria. ¿Qué más? Bueno, cuando cursan operaciones de cobros y pagos, no se hace una acreditación automática, sino que ustedes tienen que instruir al banco mediante una liquidación y presentar documentación de respaldo para poder hacer pagos y recibir cobros, ¿sí? Por ejemplo, todavía no vimos bien el tema de documentación, pero para, por ejemplo, una exportación, el permiso de embarque, la factura comercial, el BL, el CRT, bueno, el documento de transporte que corresponda, importación prácticamente lo mismo. También piden la CIMI, o sea, el pedido de licencia aprobado. Lo que respecta a ingresos y egresos, entonces, como les decía, se relacionan con cobros de exportaciones de bienes, ¿sí? Cobros al exterior por servicios, rentas u otros conceptos, y se lo conoce como SECOEXPO, seguimiento de cobro de exportaciones. Y los egresos, que tienen que ver con importación de bienes, y se relacionan con pagos al exterior de servicios, rentas u otros, hay un sistema de seguimiento de pago de importaciones que se denomina CEPA-IMPO. Lo que hace cualquier operador, importador, exportador, al momento de generar un despacho, le avisa al despachante cuál es el banco que nomina para hacer el seguimiento tanto de exportación como de importación, ¿sí? Y ese banco lo que hace es ver si el importador o el exportador cumple los plazos que tiene para cobrar una operación o para poder pagarla, ¿sí? Si hay algún incumplimiento, bueno, ahí ya el banco tiene la obligación de informarlo al Banco Central, ¿sí? Porque tanto los operadores, importadores, exportadores, como los bancos con los que operan, pueden ser castigados por el Banco Central, ¿sí? Están sujetos a la normativa del Banco Central. ¿Sí? Bueno, a ver, esto que les pongo acá solo para que sepan, pero para que se hagan una idea. Una vez que, por ejemplo, se cobra mercadería, ¿sí? Por ejemplo, un anticipo de exportación de bienes. Cobramos dólares. Tenemos 5 días hábiles desde que cobramos, desde que nos ingresaron los dólares, por ejemplo, para pasarlos a pesos. ¿Sí? Nosotros no podemos quedarnos con los dólares, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos 5 días para pasar de dólares a pesos. ¿Sí? En el caso de la exportación de servicios, tienen también esa limitación, ¿sí? Tienen una obligatoriedad de ingresar y liquidar dentro de los 5 días hábiles, ¿sí? de recibidos los fondos. Bien, bueno, esto más o menos ya se los comenté, que los bancos, bueno, que el exportador, en este caso en el SECOEXPO, nomina un banco para que haga el seguimiento de los ingresos de divisas y que se haga la liquidación de pesos. En el caso de importación pasa lo mismo, ¿sí? Y bueno, plazos y condiciones para realizar pagos al exterior también. Y bueno, como les decía, para liquidar divisas, de acuerdo al medio de pago, el importador-exportador presenta la documentación correspondiente al embarque y se hace el pedido de liquidación, que es un formulario de cierre, tal vez alguien lo haya escuchado nombrar, formulario de cierre de cambio, y el boleto de compra-venta del Banco Central, donde consta el tipo de cambio de ese día, que es el tipo de cambio oficial. ¿Sí? Y después otra de las regulaciones también que siempre andan dando vueltas para lo que tiene que ver con normativa cambiaria y este tipo de regulaciones, antes se llamaba la 3602 y ahora se llama la 6401, que implica informar, ¿sí?, cuáles son nuestros activos y pasivos externos. Antes solamente se informaban las deudas con el exterior, ¿sí? Si teníamos alguna deuda, por ejemplo, con algún proveedor, y teníamos que informarlo. Ahora también hay que informar los activos, y esto es algo que hacía la persona responsable de 3602, la persona responsable de comercio exterior de una empresa,
pero como esta regulación nueva incluyó otro tipo de cuestiones que son un poco más complejas, de evaluación, ¿sí? Por esto que les decía, de que se meten los activos, se hace más ahora tarea del contador, ¿sí? Pero bueno, tal vez haya empresas donde se encargue la persona de comercio exterior, no lo sé, o tal vez la persona de comercio exterior está en contacto con el contador, ¿sí? Pero bueno, nada, no vamos a hablar mucho de esto porque se nos va a ir mucho de tema. Otra cuestión que también para que la sepan es que actualmente se utiliza mucho, lo que hace la AFIP es controlar nuestra capacidad económica financiera como importadores. Es decir, al momento de oficializar una CIMI, ¿sí? El pedido ¿se acuerdan que era la declaración de lo que se va a importar, que después deriva en que podamos obtener licencia automática, no automática de importación? Lo que le ocurre a algunas empresas es que el sistema de CEF, Capacidad Económica Financiera del Importador, les arroja un monto insuficiente en relación al monto de la CIMI. Es como que no tienen capacidad financiera de acuerdo a una serie de indicadores que se toman en cuenta, bueno, que son varios, por ejemplo, las declaraciones juradas de impuestos, hipotecas, compra-venta de inmuebles, de rodados, etcétera, que, digamos, dan una idea de cuánto puede llegar a pagar un importador. Bueno, en algunos casos es una limitación para poder generar una CIMI. Empresas grandes, obviamente, mientras sean sanas no tienen problemas, pero tal vez los pequeños importadores a veces están un poco limitados porque no cumplen con este indicador CEF. Bueno, y otra cuestión, que ya sería la última, para que tengan en cuenta, es que existe entonces un régimen penal cambiario, que son normas punitivas de derecho público, que lo que hacen es tipificar ilicitudes cambiarias, es decir, los delitos cambiarios. ¿Sí? Cuando se incumplen este tema que habíamos mencionado, de ingresos, de plazos, etcétera, bueno, cuando se detecta alguna irregularidad, puede caer sobre las empresas principalmente, puede ser sobre los bancos, y bueno, obviamente todos estos inconvenientes que se pueden generar son bastante complicados, bastante costosos, ¿sí? Así que siempre está bueno estar amigado con el régimen penal cambiario, y sobre todo porque, bueno, la palabra penal también nos hace pensar que puede estar la cárcel de por medio también, ¿sí? Así que, bueno, todo lo que sea penal hay que tener cuidado. Esa sería la moraleja. Bueno, vamos a este tema que es muy importante, que es el de los medios de pago internacionales, ¿sí? Los medios de pago internacionales, entonces, son las distintas modalidades operativas mediante las cuales comprador o importador, ¿sí? Cuando hablemos de comprador es importador o hablamos de vendedor es exportador, ¿sí? Las modalidades operativas mediante las cuales el comprador cancela el compromiso de pago contraído con el vendedor, en virtud de un acuerdo o relación comercial, ¿sí? Puede haber un contrato de compra-venta, una proforma aceptada por la otra parte, ¿sí? Un acuerdo vía mail, ¿sí? Es decir, las partes se ponen de acuerdo en esto que habíamos mencionado al principio, en todas las condiciones, ¿sí? Que van a pactar que van a regir una operación desde el punto de vista del pago. Bueno, una de ellas habíamos dicho que era el medio de pago internacional. Bueno, vamos a ver algunos medios más en detalle que otros, ¿sí? Vamos a estudiar bastante en detalle la carta de crédito, la cobranza documentaria, la orden de pago transferencia, y bueno, vamos a mencionar también el aval bancario, que nos permite también tener letras avaladas. Y bueno, yo les puse ahí porque, bueno, es algo que está creciendo en comercio internacional. Por ejemplo, el tema de criptomonedas, que en realidad en nuestro país no se permiten cursar operaciones de importación y exportación a través o sea, con medio de pago con criptomonedas, ¿sí? No se puede acceder al mercado único libre de cambios con criptomonedas. Pero bueno, es algo que a nivel internacional está creciendo en general, y bueno, a futuro se plantea que tal vez sea un medio de pago internacional válido para operaciones de importación y exportación. De hecho, creo que ustedes pueden
algunas cosas comprarlas con criptomonedas. Y bueno, también como medio de pago, en algunos casos, para operaciones obviamente más chicas, las tarjetas de crédito, ¿sí? Ustedes entran a alguna página, por ejemplo Amazon, y compran en Estados Unidos, en alguna página que les permita traerlo a Argentina, bueno, también están haciendo una importación y están tal vez pagando con una tarjeta de crédito, ¿por qué no? Incluso, bueno, pueden pagar, por ejemplo, a través de PayPal. Bueno, esto es importante también. Elección de los medios de pago internacionales. ¿Cómo elijo el medio de pago internacional que me conviene o el correcto, o el que creo que sería más correcto para una operación? Vamos a considerar, en primer lugar, el grado de confianza entre las partes. Es decir, qué tanto riesgo hay implicado, ¿sí? En una operación, ¿sí? Obviamente, si nosotros venimos operando con una contraparte, con un cliente hace un montón de años, tenemos confianza, entonces el riesgo es bajo. Ahora, si es tal vez la primera vez que operamos con un cliente y el riesgo es más alto, tenemos más desconfianza y nos vamos seguramente a inclinar por medios de pago tal vez más generadores de confianza, ¿sí? Después, bueno, obviamente en la medida que haya más confianza entre las partes, como les decía, los costos pueden optar por medios de pago más baratos, menos costosos, pero bueno, también va a depender de la capacidad financiera que tengan las partes involucradas. Tal vez nosotros queremos optar por el medio de pago más seguro, pero sabemos que es el más costoso, entonces hay que ver si efectivamente queremos optar por un medio de pago internacional muy costoso en función de nuestra capacidad financiera. Entonces, otro de los temas que hay que tener en cuenta, como les decía, costos y comisiones, ¿sí? Van a ver que a medida que hablamos de menor riesgo y medios de pago más seguros, los costos también son más altos, ¿sí? Otro tema es la rapidez y la agilidad. Si nosotros necesitamos recibir un cobro rápido, vamos a optar por un medio de cobro o de pago, si depende de dónde lo miren, que sea más rápido, como puede ser, por ejemplo, una transferencia, ¿sí? Vamos a ver, y ya se van a dar cuenta cuando veamos los flujos o los esquemas de cartas de crédito o de transferencias, que la carta de crédito es mucho más compleja, demora más tiempo que tal vez una orden de pago o una transferencia, ¿sí? Que puede demorar 2 o 3 días a lo sumo, pero una carta de crédito tal vez nos demore 1 o 2 meses, ¿sí? Después, bueno, también las necesidades de financiación. La carta de crédito plantea la alternativa de financiar las operaciones, y también, bueno, también la necesidad de financiación se relaciona con que tal vez nosotros necesitemos un anticipo porque tenemos que financiarnos para poder empezar a producir un producto, entonces necesitamos que el cliente nos adelante plata. Eso después lo vamos a volver a ver cuando hablemos de formas de financiamiento internacional. Y también posición de fuerza en el mercado. Siempre que hay una parte que predomina sobre la otra es la que va a decir cuáles son las condiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también lo habíamos hablado con el tema de los Incoterms? ¿Sí? ¿Quién se hace cargo del flete? ¿Sí? Ah, no, el flete la verdad quiero que te hagas cargo vos porque yo no me quiero ocupar. Bueno, si alguien les dice eso, pero es el más fuerte en la relación, ustedes no le pueden decir que no, bueno, no queda otra. Con el medio de pago pasa lo mismo. Pero acá mencionamos todos estos temas, pero principalmente, entonces, es el tema de la confianza, ¿sí? Qué tanto se conocen las partes, ¿sí? Por lo tanto, el riesgo involucrado, ¿sí? Y también el tema de los costos, las comisiones y la rapidez con la que necesitamos hacer la operación. Esas serían las 3 principales, ¿sí? Costos, el riesgo y la agilidad con la que necesitamos hacer un pago, recibir un cobro. Y acá lo que tiene este semáforo es los distintos medios de pago en función del aumento de confianza entre las partes, ¿sí? Entonces, el verde sería la mayor confianza entre las partes, quiere decir que tenemos el menor riesgo, ¿sí? Entonces, es viable tal vez una transferencia. Después, si hay una confianza intermedia, el riesgo consideramos que es intermedio, y después ya si hay poca confianza,
consideramos que el riesgo es mayor y por lo tanto habría que optar por una carta de crédito. Pero siempre analicen bien cuáles son las circunstancias. Si ustedes tienen un caso, van a ver que les va a decir, no, necesito hacer rápido la operación, no puedo esperar, o quiere optar por el medio de pago más seguro, o quiere optar por el medio de pago más barato, ¿sí? O sea, van a tener esos elementos para poder saber cuál es el medio de pago que se está utilizando o el que se debería utilizar. Y otra cosa, cuando ven este semáforo, consideran la transferencia como el medio menos seguro, la carta de crédito como el más seguro, y en el medio tenemos la cobranza, ¿no? Pero en realidad, lo más seguro de todo, que es lo más difícil, como les decía, es directamente cobrar 100% anticipado. ¿Sí? Que eso, bueno, no lo tienen dentro de los medios de pago internacionales, pero sería pactar esa condición, ¿sí? Con la contraparte. Decirle, yo quiero que me pagues todo 100% anticipado, y ahí empiezo a fabricar la mercadería, o ahí te la mando, ¿sí? Así que, obviamente, eso sería lo más fácil y lo más seguro. Bueno, vamos a ver el concepto, antes de ir viendo los distintos medios de pago, este concepto que lo vamos a mencionar, que es el de letra de cambio. No sé si alguna vez lo escucharon hablar, pero sería como un pagaré invertido. ¿Sí? Vieron que el pagaré lo emite el deudor diciendo que pagaré tanto, o sea, se compromete a pagar una suma de dinero. Bueno, en el caso de la letra de cambio también es una orden de pago escrita, pero la emite el exportador o el acreedor, ¿sí? Entonces, el ordenante librador instruye a una persona, girado, si al que se le gira la letra de cambio, para pagar incondicionalmente a otra que es el beneficiario, ¿sí? También una suma de dinero determinada, lugar y plazo establecido, ¿sí? Y se utiliza mucho en la cobranza documentaria, que ahora la vamos a ver, y también si se paga a plazo en una carta de crédito. Después lo vamos a ver también como título susceptible de descuento, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar más adelante, pero para que tengan en claro cuál es el concepto de letra de cambio, porque lo vamos a mencionar. Bueno, vamos a arrancar con el primer medio de pago, que es el que veníamos nombrando, que es orden de pago o transferencia. ¿Sí? Vamos a ir viendo las distintas partes y el circuito de cada uno de los medios de pago, de los tres principales, que son los que vimos antes en el semáforo. Entonces, el orden de pago es el pago directo, es la forma más simple de hacer un pago, no ofrece garantía a ninguna de las partes y no hay una intervención activa de los bancos. Y se los digo así como entre comillas, porque siempre van a intervenir los bancos cuando hacemos pagos o cuando recibimos cobros. Pero digamos que el banco es como un intermediario que no hace nada activamente, o sea, el banco está como intermediario, obviamente cuando hacemos una transferencia el banco nos cobra una comisión y nada más, ¿sí? Después van a ver la diferencia con los otros medios de pago. Entonces, tenemos lo más simple de todo, acá tenemos como partes al banco remitente y por otro lado al banco pagador, ¿sí? Y después tenemos al beneficiario o exportador y al ordenante tomador importador. Bueno, tienen distintos nombres, pero en definitiva tenemos un banco emisor, ¿sí? o un banco remitente en este caso, y uno pagador. ¿Sí? El banco del exportador y el banco del importador. Tenemos un exportador y tenemos un importador. Eso lo vamos a tener en todos los medios de pago. Y las órdenes de pago, ¿sí? Entonces pueden tener tres modalidades que se acuerdan, ya mencionamos, como formas de pago: pago anticipado, el 100% es el que le había dicho que era como la modalidad más segura, pago vista y pago diferido. Acá tenemos el circuito, ¿sí? En el circuito tenemos que supuestamente todo arranca con un contrato de compraventa, pero que sería el acuerdo entre las partes. Y otra cosa, van a ver que en estos circuitos que estamos viendo, que después ustedes los van a repasar en la práctica, así que quédense tranquilos, tienen como una parte que sería el flujo documental, ¿sí? Otro que sería el flujo físico, o sea, el flujo documental es el de los documentos que se envían entre las partes. El flujo físico, que es el de la mercadería que viaja, y después también el flujo financiero, que es el de la plata, ¿sí? Que se envían los bancos. Entonces, partimos de un contrato de compraventa entre exportador e importador, después
el exportador lo que hace es enviar la mercadería y los documentos al importador. El importador ordena el pago, ¿sí? El importador dice, bueno, recibí pago del importador, y entonces después el importador le envía plata al exportador y le llega la plata al exportador, ¿sí? Este es el más simple, ¿sí? Hacemos el acuerdo, te mando la mercadería, los bancos entre sí se envían la plata, digamos, se compensan y le llega al exportador. Sí, como cuando hacen una transferencia a otra persona, pero está en distintos países, empresas en distintos países, bancos en distintos países. Los bancos pueden tener bancos corresponsales, puede haber intermediarios, a veces en algunas operaciones hay intermediarios que cobran comisiones, pero bueno, suele ser bastante directo. Luego tenemos la cobranza, ¿sí? Ustedes van a ver que está la cobranza simple y la documentaria, ¿sí? La cobranza implica que un banco remitente, actuando por cuenta, orden y riesgo de un ordenante que es el exportador, tramita el cobro de valores frente a un girado, librado o deudor que es el importador por medio del intermedio de la plaza del banco de plaza del deudor. El banco no tiene más responsabilidad en este caso que cumplir con las instrucciones de su cliente. Y acá les puse que la cobranza documentaria se rige por la brochure 522 de la ICC, ¿sí? De la Cámara de Comercio Internacional. ¿Se acuerdan que habíamos nombrado la Cámara de Comercio Internacional cuando hablamos también de Incoterms? Bueno, también emite estos documentos donde están todas las regulaciones que hay que tener en cuenta, o todas las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se emite una cobranza documentaria, y también existe una brochure, que ahora lo vamos a ver, para lo que es carta de crédito. Si ustedes lo tienen ahí subido en el campus, solo a los fines informativos, y si quieren ampliar alguna información. Pero bueno, todos los libros, todo lo que vayan a estudiar se basan obviamente en las brochures, ¿sí? Para que lo sepan. Entonces, en este caso habíamos dicho que el banco lo único que hace es cumplir con la instrucción, ¿sí? De su cliente, ¿sí? En este caso, ¿sí? Quien inicia la cobranza documentaria es el exportador, ¿sí? Les hago esta aclaración porque después van a ver que en la carta de crédito es distinto. Entonces, existe lo que es la cobranza simple, ¿sí? Donde lo único que se hace es solicitar el cobro de valores sin acompañar ninguna documentación comercial, ¿sí? Por ahí se cuenta con una letra de cambio, con un pagaré de un cheque, y lo que hace el exportador es gestionar ese pago a través de su banco. Pero bueno, nosotros lo que vamos a ver acá en esta materia es la cobranza documentaria, ¿sí? En la cobranza documentaria tenemos un banco remitente, un banco cobrador, ¿sí? Un exportador y un importador, ¿sí? Como en el caso anterior. ¿Cuál es la finalidad de la cobranza documentaria? En la cobranza documentaria, el vendedor lo que quiere es asegurarse, ¿sí? Que va a recibir el pago solo contra la entrega de los documentos, ¿sí? Es decir, el comprador lo que hace es obligar al comprador que acepte o pague, acepte una letra o pague, ¿sí? Es decir, bueno, yo te entrego los documentos de la mercadería, obviamente esto nos sirve en el caso de un BL original también, ¿no? O bueno, puede ser que ustedes digan, no te libero el documento, porque a veces eso pasa, pero bueno, tiene sentido más que nada en el caso de un BL original. Y decir, bueno, el vendedor dice, no le entregues, le dice a su banco, que a su vez habla con el banco cobrador, ¿sí? Dice, no se le va a entregar la documentación al importador hasta que el importador no pague o acepte una letra. Aceptar una letra, como habíamos visto, es aceptar como el compromiso de pago. Bien, entonces, lo que hace el banco es intervenir en ese sentido nada más, decir, bueno, dar esas instrucciones y que se cumplan. Contra el pago, aceptación de letra, recién el banco va a pagar, ¿sí? Recién el banco va a entregar los documentos, ¿sí? Y cuando tenga el pago y la aceptación, se la va a transferir al exportador, ¿sí? Entonces, por eso se considera que en el caso de la cobranza documentaria hay un poco más de intervención bancaria, por eso se habla de intervención bancaria moderada, y un poco más de seguridad,
¿sí? Porque si, bueno, no te entrego los documentos hasta que no me pagues, ¿sí? Sería eso nada más. Después, si paga o no paga, ya es otro tema, ¿sí? Ahí el banco no cubre ese tema, ¿sí? Ese riesgo. Así que bueno, lo vamos a ver acá para entenderlo mejor. También, bueno, partimos de un supuesto contrato de compra-venta, el exportador envía la mercadería al importador, y en paralelo, ¿sí?, el exportador le envía los documentos al banco del exportador, o sea, su propio banco, ¿sí?, al cual le indica que se haga esta cobranza documentaria, que a su vez se los envía al banco del importador, ¿sí?, o el banco cobrador, sería, ¿no? Yo se los pongo así para que lo entiendan, que siempre van a tener exportador, importador, banco importador, ¿sí? Eso siempre. Después va a tener distintos nombres, puede ser, pero para que lo entiendan. Entonces, entre ellos ya se enviaron los documentos, ¿no? Listo. Después dice, entrega de los documentos al importador, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa entrega de los documentos al importador se hace contra el pago que hace el importador o la aceptación de la letra, ¿sí? Entonces, cuando el importador hace ese pago, es como en medio en simultáneo, ¿sí? Entonces, bueno, sí, se le entregan los documentos, puede retirar la mercadería de la aduana y después entre los bancos se reembolsan y el exportador cobra, ¿sí? Esa sería la cobranza documentaria. Y ahora vamos a pasar a la carta de crédito, ¿sí?, que es el mecanismo o el medio de pago que se considera más seguro para el exportador a los fines de cobrar la mercadería, ¿sí? En el caso de la carta de crédito, la apertura de la carta de crédito la inicia el importador en su banco, ¿sí? Esa es la diferencia con la cobranza documentaria. Y también la diferencia, que ahora lo vamos a ver, es que hay una intervención bancaria comprometida, ¿sí?, por varias razones, pero la principal es que hay un codeudor, ¿sí? O sea, tenemos siempre como deudor principal al importador, pero después el banco se agrega como otro deudor del exportador. En caso que el importador no pague, el exportador tiene la seguridad de que el banco va a pagar, ¿sí? Por eso se elimina el riesgo de impago, ¿sí? Después el banco, si paga, le va a reclamar al importador, obviamente, ¿sí?, si paga en su nombre. Pero esa es la diferencia con cobranza documentaria, ¿sí?, porque el banco lo que hace es agregarse como deudor, ¿sí?, paga en caso de impago del importador. Por eso se habla de que es el medio de pago más seguro, y también como el riesgo, ¿sí?, que soporta el banco es más alto, también es más caro el medio de pago. También el banco realiza otras cosas que tienen que ver con control de la documentación, porque para poder realizar el pago, el banco también le va a pedir al exportador, a partir de las instrucciones de su cliente, ¿sí?, que es el importador, que le entregue cierta documentación y en ciertas condiciones, ¿sí? Y en el caso que el exportador no lo haga, bueno, ahí hay que ver si se le va a hacer el pago o no, ¿sí? Entonces, por un lado, al exportador le da seguridad que va a cobrar la operación, y por otro lado, al importador le da como una seguridad de que va a obtener toda la documentación que necesita, ¿sí?, en la cantidad de copias que pidió de un BL, luego también la factura. Bueno, ahora lo vamos a ver bien ese tema, y también lo van a ver en la práctica para que se queden tranquilos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con carta de crédito está regulado en la brochure 600 de la ICC, ¿sí? Las partes de la carta de crédito. Tenemos lo que sería el banco emisor o abridor, ¿sí?, el ordenante comprador-importador, el beneficiario vendedor o exportador, el banco avisador o notificador, y el banco confirmador, que puede estar o no estar, ¿sí? Bien, perdón, que el banco avisador puede ser confirmador o no, eso es lo que les quería decir. Bueno, en las etapas de la carta de crédito tenemos por un lado lo que sería la emisión o apertura y presentación, y la utilización o liquidación, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es el circuito. En primer lugar, se parte del contrato de compraventa,
igual que en el resto de los casos, y la diferencia entonces es que el importador lo que hace es ir a su banco y decir, voy a abrir una carta de crédito, ¿sí? El banco emisor, que sería el banco del importador, avisa, ¿sí? Remite lo que es la carta de crédito. En la carta de crédito ahora vamos a ver qué es lo que tiene, ¿sí? Pero bueno, como les decía, hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir, el embarque, bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces, esa carta de crédito, ¿sí? Tiene que ser comunicada por un banco, ¿sí? Al exportador, ¿sí? Entonces, hay un banco en el país de destino que es avisador, ¿sí? Al exportador y que además puede llegar a ser confirmador, ¿sí? Es decir, el banco del importador paga en caso de que el importador no lo haga, ¿sí? Pero puede ser que el banco que avisa en destino al exportador de que se abrió la carta de crédito y le dice, mira, esta es la carta de crédito, estos son todos los documentos que se te piden, las fechas, condiciones y demás, que el exportador tiene que cumplir y tiene que enviar los documentos que se le piden para poder cobrar. Puede ser que este banco también sea otro que se agrega como codeudor, ¿sí? Como coobligado a pagar, ¿sí? Entonces, bueno, es como mayor seguridad. A veces los exportadores, cuando el pago proviene de países que tal vez no dan seguridad al importador o el banco no le da seguridad, solicita que el banco de su plaza, de su país, también sea confirmador, ¿sí? El caso de que no pague nadie, digamos, ¿no? Bien, entonces, en este caso, se avisa al exportador de la existencia de la carta de crédito. El exportador lo que hace es presentar la documentación al banco, todo lo solicitado. El banco avisador o confirmador revisa la documentación, paga o negocia, ¿sí? Mientras que esté todo acorde. Remite la documentación al banco del importador, el banco emisor también revisa la documentación, por eso les digo que el banco no solo respalda el pago, sino también interviene porque revisa toda la documentación, ¿sí? Y entonces, si está todo conforme, envía el pago, ¿sí? Y el banco emisor debita de la cuenta del importador y entrega la documentación, ¿sí? Y entonces ahí el importador puede retirar la mercadería en la aduana, ¿sí? Bien, tipos de cartas de crédito, ¿sí? Hay distintas modalidades, ¿sí? Modalidades y clasificaciones. La principal clasificación es entre revocable o irrevocable y entre confirmada o no confirmada, ¿sí? Revocable e irrevocable. Por definición, toda carta de crédito es irrevocable. Si es revocable, tiene que estar aclarado. Si no dice nada, es irrevocable. Irrevocable quiere decir que el banco tiene, ¿sí? El banco emisor tiene un compromiso firme de pagar, ¿sí? Si se le presenta la documentación que corresponde, ¿sí? No puede retractar su promesa de pago. En cambio, la modalidad revocable, que es más insegura, confiere derecho al banco emisor para retractar su promesa de pago, ¿sí? Sin avisar a nadie, ¿sí? Decir, bueno, no voy a pagar. Por eso les decía que irrevocable es la norma, ¿sí? Que sea un compromiso en firme. Y después confirmada o no confirmada. Confirmada es si tenemos un banco confirmador, ¿sí? Lo que les decía. Si hay un banco corresponsal que además de ser avisador, también asume el compromiso directo y principal de pagar, ¿sí? Y es no confirmada si el banco corresponsal lo único que hace es avisar, pero no es confirmador, ¿sí? Después, modalidades de la carta de crédito, puede ser pago directo a vista en plaza, divisible o indivisible, si tal vez dentro de una misma carta de crédito se pactan embarques parciales o uno solo, rotativa, acumulativa o no acumulativa, si se renuevan en valor y utilidad, ¿sí? Entonces cada tanto se pacta un valor, ¿sí? Y ese valor después de una operación vuelve al valor original, se va renovando, ¿sí? Después si se pacta con financiación y si es transferible o no transferible, ¿sí?
Y acá está otro de los temas importantes que les había comentado, que también lo van a ver en la práctica, que es el de las discrepancias. ¿Sí? Puede ser que en la carta de crédito se establezcan todos los documentos, las condiciones y demás, pero que después falten tal vez copias de los documentos que se pidieron, que la mercadería está mal escrita, hay errores ortográficos. ¿Sí? Estas serían como las discrepancias menores que seguramente se pueden salvar, y después existen discrepancias de forma, unas son las de forma, otras son las de fondo. Las de fondo son las más complicadas de poder subsanar, ¿sí? Que puede ser un crédito vencido, un embarque tardío, una descripción inexacta de las mercaderías, o que falte algún documento que no se pueda entregar a tiempo, no se pueda ya conseguir. ¿Sí? Entonces, si el exportador no puede arreglar esas discrepancias, el exportador envía los documentos a conformidad del ordenante, y es prácticamente como si se tratara de una cobranza, ya no de una carta de crédito. Y ya no va a estar entonces el banco obligado al pago, ya es como que se transforma en un medio de pago más inseguro. Cuando ustedes vean en el parcial o en los ejercicios de práctica, lo importante es que presten especial atención a 3 fechas importantes, ¿sí? Fecha de vencimiento de la carta de crédito, fecha de embarque y fecha para la presentación de documentos, ¿sí? La fecha de embarque y la fecha de presentación de los documentos siempre tienen que ser anteriores a la fecha de vencimiento de la carta de crédito. Si son posteriores, está mal, ¿sí? Son cosas que no se pueden arreglar. Documentos que se suelen pedir entonces en una carta de crédito, se los menciono porque todavía no los vimos todos en detalle, si bien algo estuvimos mencionando. Factura comercial, documentos de transporte, el que corresponda, ¿sí? BL, CRT, guía aérea, certificado de origen si corresponde, packing list, ¿sí? Que es el detalle de los pesos, de la mercadería, las cantidades, los bultos. Letras de cambio, puede ser que se pida, o certificados que no son de origen, sino son de calidad, sanitarios, fitosanitarios, en función del tipo de mercadería. Este es el formato de una carta de crédito, ¿sí? En la práctica muchas veces lo reciben en inglés, otras veces en inglés-español, y hay distintos campos de la carta de crédito que ustedes ahí en el campus, a nivel informativo también, no para que lo sepan, tienen los campos de una carta de crédito, si alguna vez les toca una carta de crédito la tienen que interpretar, ¿sí? Pero bueno, van a ver cuáles son todas las condiciones, y como les decía, tienen que focalizar principalmente en los documentos, en las fechas, en lo que se pactó. Respecto a lo que es letra de cambio, que lo habíamos mencionado, existe la posibilidad de que la letra de cambio sea avalada, ¿sí? En la medida que la letra de cambio es avalada, el banco lo que hace es justamente avalar la obligación de pago del comprador, ¿sí? Y cuando una letra de cambio es avalada, puede ser susceptible de descuento. Es decir, que ustedes vayan al banco y se les adelante menos una cantidad, que es lo que se queda al banco, el importe de esa carta de crédito, esa letra de cambio, perdón. ¿Hasta acá alguna duda de medios de pago? Porque ya vamos a entrar en el tema de financiamiento. Yo no, profe. El tema de los medios de pago, seguramente me escucharon hoy y por ahí les quedó la cuarta parte, y no se preocupen que después lo vuelven a leer y lo ven, sobre todo en la práctica, y lo van a entender mejor, ¿sí? El tema de la carta de crédito, van a ver un ejemplo de carta de crédito, van a ver ejercicios, así que bueno, por ese lado, quédense más tranquilos, van a volver a repasar los circuitos también en la práctica. Sobre todo el más complicado es el de la carta de crédito, tal vez entenderlo, ¿sí? Pero bueno, quédense tranquilos que después igualmente lo van a interpretar mejor. Y respecto a lo que es financiamiento, no es un tema complicado, pero bueno, a veces creo que no lo terminan de entender, o no sé si no lo estudian bien, pero es un tema que no es difícil, y bueno, siempre les suma también saberlo en el parcial, obviamente. Financiamiento de comercio exterior, vamos a ver los distintos tipos,
es el acto mediante el cual se obtiene capital para preparar una operación de importación o de exportación. Es decir, necesitamos fondos para importar o para exportar, depende de la situación que sea. Por lo tanto, tenemos por un lado financiación de importación, ¿sí? Y por otro lado financiación de exportación. Esa sería la principal clasificación, importación-exportación, y dentro de exportación, prefinanciación de exportación y posfinanciación de exportación. Prefinanciación de exportación siempre es obtener fondos antes de embarcar la mercadería, y posfinanciación es siempre financiarse después de que embarcó la mercadería. ¿Sí? Es importante que se acuerden de eso. Prefinanciación, antes de embarcar, post, después de embarcar. ¿Y por qué hay financiación de importación y exportación? Bueno, además de que hablamos de operaciones distintas, las necesidades tanto de importador como exportador son distintas, y a su vez también las necesidades financieras del exportador son distintas también, si hablamos de prefinanciación y posfinanciación. ¿Por qué hay prefinanciación y posfinanciación? Hay prefinanciación porque antes de embarcar la mercadería, seguramente el exportador, además de decir, bueno, me aseguro una parte, necesita fondos para poder producir la mercadería, en el caso que no la tenga producida, ¿sí? Es lógico. Ahora bien, una vez que se entrega la mercadería, ¿cuál es la necesidad del exportador? Bueno, tal vez su necesidad es obtener una financiación para poder, a su vez, otorgarle financiación a sus clientes, ¿sí? Después, bueno, obviamente se completa la rueda, pero digamos, lo que sería prefinanciación antes de embarcar, la principal necesidad que tiene el exportador es financiarse para producir la mercadería que después va a exportar. Y después, lo que es posfinanciación, la necesidad de movilizar el pago aplazado. Es decir, bueno, todavía no cobro, pero necesito hacer otras cosas, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, ofrecerle un plazo de pago extenso. Bueno, en ese interín me tengo que financiar de alguna manera, ¿sí? Hasta que mi cliente me paga, ¿sí? Entonces, lo que hacen los exportadores es solicitar posfinanciación. Ahora vamos a ver que, a su vez, tenemos dos modalidades de prefinanciación, pero ahora lo vamos a mencionar. En lo que se refiere a financiera de importación, ¿sí? Bueno, las necesidades de un importador, obviamente, son cubrir como el desfase financiero, que no lo mencioné, pero cubrir el desfase financiero entre que importa la mercadería y la puede vender, ¿sí? Tanto sea que después se utilice para algo que se va a exportar o algo que se va a vender en el mercado interno. Entonces, entre que tal vez tenga que pagar al proveedor del exterior hasta que la mercadería llega y se nacionaliza, ni les digo si tienen que aprobarle la importación, y después puede llegar a venderla, bueno, pasa un montón de tiempo. Entonces, puede ser que el importador necesite financiarse, o porque le exigen un plazo de pago que, no sé, tal vez sea anticipado y bueno, sea muy exigente y necesite entonces, por alguna razón, la empresa importadora financiarse y obtener un préstamo, ¿sí? En definitiva es eso, es obtener fondos para poder hacer las operaciones, eso de financiarse. Lo que es financiación de importación, se aplican los fondos de líneas de créditos de bancos, o sea, le consume a los bancos las líneas de crédito que tiene, se considera obviamente la garantía patrimonial que tenga el importador, bueno, se requiere de calificación, bueno, crediticia, ¿sí? Es decir, poder avalar de alguna manera, o decir qué espalda tiene la empresa para solicitar esa financiación, como ocurre con cualquier préstamo. Bueno, después, a su vez, esto solo para que lo sepan, las financiaciones de importación tienen distintos plazos, ¿sí? Se otorgan por distintos plazos en función del tipo de bien. Si hablamos de bienes de capital, como pueden ser maquinarias, pueden ser plazos de hasta 5 años, por ejemplo. Los bienes que por ahí son de consumo, hasta 2 años, 1 año, algunos 180 días, ¿sí? Depende del momento y depende del tipo de bien, eso ténganlo en cuenta. Respecto a lo que es financiación de exportación, que tal vez nos vamos a focalizar más en esto. Tenemos, habíamos dicho, dentro de lo que es exportación, prefinanciación y posfinanciación en función del momento de financiación, y hay otra clasificación que es con recurso y sin recurso en función de quién asume el riesgo de impago.
Cuando es con recurso, el banco no asume riesgo de impago, y si es sin recurso, el banco asume el riesgo, ¿sí?, de impago, ¿sí? A su vez, como les decía, la prefinanciación, ¿sí?, tiene una subclasificación que es comercial o bancaria. Comercial quiere decir que es cuando el cliente es el que nos adelanta los fondos, ¿sí? Por eso es una financiación comercial, sí. Perdón que te corto. Acá en el chat te están diciendo que hay gente para entrar a la clase, ¿sabes? Si los puedes aceptar. Bueno, gracias. A ver, me fijo. No tengo a nadie. A ver, no. Tal vez, no sé, admití a alguien y está entrando, pero no me figura nadie, o si no que vuelvan a intentar. Capaz se confundieron de link y apretaron el de la Ah, comisión. el de la otra comisión. Sí, puede ser. Sí, podés avisarles, no sé. Bueno, como les decía, prefinanciación comercial o bancaria. Comercial es si el cliente es el que nos adelanta los fondos. Dicen, bueno, te voy a pagar una parte anticipada. ¿Sí? En definitiva sería pactar una condición de pago anticipado, eso es prefinanciación comercial. Y si los fondos nos los transfiere, ¿sí?, una institución bancaria, hablamos de prefinanciación bancaria, ¿sí? Hay que ver quién le confiere los fondos a la empresa, ¿sí?, a la empresa exportadora. Si lo hace el cliente es comercial, si lo hace un banco es prefinanciación bancaria. Esa es la primera de las aclaraciones, ténganlo en cuenta, ¿sí? Cuando vean el pago anticipado ya saben qué va a hacer. Entonces, ahí está, ahí me apareció alguien para admitir. Cuando vean anticipado ya saben que es una prefinanciación seguramente comercial, ¿sí? Porque en anticipado se pactó con el cliente. Bueno, ahora vamos a ver otras modalidades, ¿sí? Como les decía, lo principal es hablar de prefinanciación, posfinanciación, si es prefinanciación comercial o bancaria. Después, bueno, existen otras posibilidades como son, por ejemplo, los descuentos de documentos a plazo, ¿sí? Que puede ser, ahora lo vamos a ver, una factura de exportación o, bueno, hemos hablado también de la letra de cambio si estaba avalada. Y vamos a mencionar otras modalidades que están vinculadas con el financiamiento, ¿sí? No es que sean sistemas de financiación en sí, salvo lo que tiene que ver con bancos, ¿sí? Ahí les mencioné al final el Banco de Inversión y Comercio Exterior, pero después van a ver que lo que es convenio de pagos y créditos, sistema de pagos en monedas locales, son temas relacionados con financiación, y leasing financiero para compra de bienes sería una forma de, bienes de capital sería una forma de financiación. Dentro de lo que habíamos mencionado como financiamiento con y sin recurso, esto para que lo tengan en cuenta, lo que es sin recurso, cuando el banco asume el riesgo de impago, se considera dentro de sin recurso, financiación de importación, prefinanciación de exportación, posfinanciación de exportación, forfaiting. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de forfaiting. Y con recursos, factoring de exportación. El factoring de exportación puede ser tanto con o sin recurso, pero sería el único caso que es con recurso, ¿sí? Después el resto son todos sin recurso. Lo que es específicamente el leasing, ¿sí? Que lo habíamos mencionado. Esperen, vamos a hablar primero, que si no después me lo voy a pasar, que es el forfaiting y el factoring de exportación. El factoring existe también en el mercado interno, sin que se llame de exportación, que implica cuando nosotros tenemos facturas por ventas que le hicimos a nuestros clientes, que todavía no cobramos, existe la posibilidad de que esas facturas las vayamos a descontar a un banco. Siempre que se descuenta un documento, quiere decir que vamos a recibir un poco menos del monto del documento, porque el banco nos va a cobrar una comisión por ese o un interés, podríamos decir, por eso esos fondos que nos está adelantando. Entonces, en el caso de factoring, de exportación, lo que hacemos es descontar facturas de exportación, ¿sí? Esta sería la forma de financiamiento específica para comercio exterior. Factoring de exportación, lo que se hace es descontar facturas de exportación, ¿sí? Y acuérdense eso, que es con o sin recurso, y suele ser que se utiliza para operaciones a corto plazo. Distinto es el forfaiting,
que sí es una forma de financiamiento específica de comercio internacional, donde lo que se hace es descontar derechos el exportador recibe como pago diferido de operaciones de compra o venta. Se habla de derechos de cobro, ¿no? O sea, si bien se descuentan letras de cambio o pagarés, tiene que ver con derechos de cobro, ¿sí? En cambio, en el otro caso estamos descontando una factura específicamente. En el caso del forfaiting se descuentan derechos de cobro, es decir, letras de cambio o pagarés, ¿sí? Promesas de pago futuras, ¿sí? El caso del forfaiting requiere un aval bancario, ¿sí? Por eso habíamos hablado de letras de cambio avaladas, ¿sí? Para poder descontarse, y solamente sin recurso, ¿sí? Que lo habíamos también mencionado. A diferencia del factoring, el forfaiting suele ser para operaciones tal vez de mediano plazo, ¿sí? Pueden ser de corto, pero también de mediano plazo. En cambio, el factoring es para operaciones más de corto plazo, ¿sí? Después, habíamos hablado del tema del leasing, ¿sí? Que no sé si alguna vez lo han escuchado nombrar el término, ¿sí? ¿Lo han escuchado nombrar? Yo en mi caso sí. Bien. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es el leasing financiero, que es como un arrendamiento financiero. A ver, para que les sea más simple y lo puedan entender, porque si les digo todas las definiciones y cosas por ahí es medio complicado, pero implica, ¿sí? Que un banco, en la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros como empresa necesitamos adquirir una maquinaria del exterior, y lo que hace el banco es importar esa maquinaria por nosotros, ¿sí? Y nos va cobrando como un canon, ¿sí? Y al final de un plazo, ¿sí? Lo que tiene en la mayoría de casos como opción el importador es la adquisición del bien, ¿sí? Está destinado a bienes de capital, ¿sí? Acá lo tienen. El banco dador del leasing es el importador del bien, ¿sí? Y quien otorga el financiamiento siempre es una entidad financiera. Y bueno, después hay otras cuestiones que tienen que ver más con temas contables, es que mejora, dice, las ventajas impositivas y de exposición en un balance, ¿sí? Porque no es como una deuda que se tiene con el exterior, sino que es como un resultado negativo. Pero bueno, eso es una aclaración como más específica y por ahí más para lo que serían los contadores, digamos, ¿no? Otro de los temas que habíamos mencionado, el convenio de pagos y créditos recíprocos de ALADI, ¿sí? Este es un sistema concebido por los bancos centrales de la ALADI, ¿sí? Para fomentar, facilitar, incrementar el comercio intrarregional y las relaciones financieras de los respectivos países, ¿sí? Entonces, este sistema, me quedé en los pagos y créditos, tiene como finalidad eso, que haya más operaciones que se cursen entre los países de la ALADI. Y lo que plantea este sistema es un mecanismo de compensación cuatrimestral de pagos y cobros, ¿sí? O de pagos y créditos, ¿sí? Entonces, lo que hacen los bancos centrales es transferirse o pagar, o sea, sí, transferirse, vamos a hacerlo así, por ejemplo, un banco al final de un cuatrimestre de 4 meses dice, bueno, mis operaciones con, por ejemplo, el Banco Argentina con el Banco de Brasil, ¿fueron superavitarias o deficitarias? Fueron superavitarias, bueno, el Banco de Brasil me tiene que transferir plata, al revés, deficitarias le tengo que pagar al Banco de Brasil, ¿sí? Entonces, para el exportador la ventaja es asegurar el pago de sus exportaciones porque elimina el riesgo comercial y accede a créditos a través del sistema financiero porque tiene, digamos, el respaldo del convenio de pagos, ¿sí? A ver, la idea es que no hayan tantas comisiones, no hayan tantos idas y vueltas y que el sistema sea un poco más simple. La verdad es algo que existe, pero yo no conozco ninguna empresa que haya cursado sus operaciones por el convenio de pagos y créditos recíprocos de ALADI. Pero bueno, es una herramienta, una posibilidad que está disponible. Y siguiendo con este tema, también existe el sistema de pagos en monedas locales o SML.
¿sí? Que es también destinado a operaciones entre importadores y exportadores. Actualmente está habilitado entre Argentina, Brasil, Argentina, Uruguay, y creo que también se agregó Paraguay. Es parecido, o sea, capta parte de la idea de lo que es ALADI, del sistema que vimos antes, es un mecanismo optativo, y en definitiva implica que, por ejemplo, en una operación con, por ejemplo, un importador brasileño, yo soy exportador, lo que quiero es, bueno, vamos a ver al revés, del lado de vista del importador. Importador, le tengo que pagar a Brasil, y en vez de pagarle, por ejemplo, en dólares o en reales, yo le pago en pesos, y el exportador recibe reales. Y es como que se elimina un poco el tema de las comisiones, del traspaso que se hace de divisas, del riesgo de cambio. A ver, otra vez lo mismo, no conozco en la práctica empresas que lo hayan usado, pero está disponible, tal vez se usa y yo no lo sé, pero no me ha tocado ver de cerca cómo funciona. Y por último, como modalidades de financiamiento, bueno, obviamente habíamos hablado de financiación bancaria, siempre se puede, digamos, acudir a un banco. En el caso de una posfinanciación, una prefinanciación bancaria, vamos a acudir a un banco. Hay un banco específico que se encarga de todo lo que son operaciones de inversión y comercio exterior, que es el BICE, que lo que hace es otorgar, tiene 2 líneas de prefinanciación y de posfinanciación de exportaciones. Bueno, tienen ciertas condiciones para poder acceder a estas líneas. Esto es algo que en su momento yo encontré, pero bueno, habría que ver ahora bien cuáles son las condiciones. Y bueno, como le decía, este es el banco específico de comercio exterior, pero también tenemos lo que sería la banca pública y privada, ¿sí? Cada uno, en la mayoría de estos bancos, tienen su parte de comercio exterior, digamos, que tienen por un lado la parte que tiene que ver con toda la cuestión de normativa cambiaria, y por otro lado lo vinculado a temas de financiación para importación y para exportación. Les digo esto porque, bueno, el día de mañana, si a ustedes les interesa trabajar en un banco, es un poco esa la idea o las tareas relacionadas con temas de normativa cambiaria y temas de financiación principalmente, ¿no? Y bueno, cada banco tiene sus propias condiciones, pero bueno, para que sepan, existe el banco de inversión y comercio exterior, y después tenemos los bancos públicos y los bancos privados, ¿sí? Después también, a título informativo, hay una serie de programas que van cambiando también con los distintos gobiernos. Algunos cambian de nombre y siguen siendo lo mismo, otros se mantienen en el tiempo, que son distintas líneas de crédito o aportes no reembolsables, algunas reembolsables, para distintos sectores de la economía, distintos sectores de empresas. Por ejemplo, habíamos hablado también como beneficios a la exportación, poder asistir a ferias comerciales. Después acá tenemos también para lo que es la parte tecnológica. Bueno, ahí tenemos lo de las ferias, después eficiencia energética, desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa. Acá tienen el tema del leasing. Bueno, hay un montón de programas que a veces también son específicos para pymes y también aplica para pymes exportadoras. Pero bueno, para que tengan una idea de lo que es el abanico amplio de posibilidades de financiamiento, a veces igualmente estamos de acuerdo si decimos que no son suficientes las alternativas que hay o las condiciones, pero bueno, para que sepan bien todo el tema de financiamiento que abarca, ¿sí? Desde acudir a bancos, como también buscar si hay apoyos públicos del Estado, algunas instituciones privadas, ¿sí? Tienen que ver bien cuáles son todas las alternativas, obviamente evaluar la situación que se trate, de la empresa el día de mañana en la que se encuentren, y cuál sea bien las necesidades y las condiciones que mejor se ajusten a lo que ustedes están buscando, ¿no? Bueno, ¿alguna duda del tema este de finanzas internacionales, de financiamiento, de medios de pago, sistema monetario internacional? Profe, una consultita. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial?
el Fondo Monetario tiene que ver más con la asistencia financiera, más que el Banco Mundial. Qué sé yo. Y vos me decís así, diferencias hilando fino, no sé, a mí me parece que el Fondo Monetario está más inclinado hacia lo que es la asistencia financiera, antes Como que que lo es que más a la ayuda financiera y el Banco Mundial es como que el que maneja el dinero generalizando, ¿no? Como hacer una Sí, diferenciación. también tiene una línea de asistencia financiera y técnica, pero, por ejemplo, el objetivo del Banco Mundial es terminar con la pobreza extrema, dice, bueno, acá te estoy leyendo lo que dice la página. Objetivo terminar con la pobreza extrema en el curso de una sola generación y promover la prosperidad compartida. Es como más general, en cambio, lo que es el Fondo Monetario Internacional está más enfocada a los países miembros del fondo, ¿sí? En cambio, el mundial es como más general y abarcativo también. Y algo que no dije es que también el Banco Mundial abarca otras instituciones, como son el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Asociación Internacional de Fomento, Corporación Financiera Internacional, bueno, a su vez tiene como suborganismos. Profe, lo visto hasta recién. Está relacionado también con los seguros de crédito y registro de entidades aduaneras y tipos de garantía y demás. Yo lo había mencionado cuando vimos el tema de seguros, que el seguro de crédito podía ser una alternativa a, por ejemplo, una carta de crédito en algunos casos. Claro. Porque elimina el riesgo de impago también. Habíamos visto que podían ser riesgos ordinarios o extraordinarios, que se podían asegurar, pero podría llegar a ser, sí, también vinculado a esto. Yo se los di en la parte de logística porque les di todos los seguros, pero sí, ese se vincula más con la parte de las finanzas. Correcto, gracias. De nada. Bueno, ahora si les parece vamos a hacer una revisión del parcial para los que se animan, porque algunos no quieren escuchar. Pero bueno, nada, la idea de la revisión es que bueno, nada, que se saquen las dudas por si después, obviamente para cuando reciban el parcial, entender en qué les puede haber ido mal, si bien el parcial va a tener correcciones. Pero bueno, también en el caso que tengan que ir al recuperatorio, ¿no? Esperemos que no. Y otra cosa que es importante, que yo siempre les recomiendo que vayan a buscar el parcial, porque si tienen alguna duda, la vemos en ese momento, ¿sí? Después ya se complica la cosa, ¿sí? Una vez que se llevan el parcial, nada, no es lo mismo que si ustedes lo ven ahí y consultan en ese momento, ¿sí? Por eso siempre les recomiendo, y esto a nivel general de cualquier materia, vayan a buscar el parcial. Algunas cuestiones que, bueno, seguramente las volvamos a comentar más adelante, recuperatorio, segundo parcial, que, bueno, aparece una aclaración obvia, pero hubo dos casos, al menos de los que yo corregí, que escribieron el parcial con lápiz, ¿sí? Acuérdense, siempre los exámenes son con lapicera, ¿sí? Si no, no son válidos. Después, otra cosa que tal vez notamos de lo poco que corregimos, y eso es que no se han explayado mucho en las justificaciones o en el verdadero o falso, y es importante que ustedes puedan demostrar conocimiento cuando justifican, es decir, no decir, es zona, no, ¿cómo pusieron? No sé, zona primaria porque se habilitan las operaciones, o no sé qué, o sea, poner un poquito más, digamos, o el tema de las condiciones del dumping que me ponían, son estas tres, listo, ¿y qué son esas tres? ¿Y por qué es dumping, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, demostrar que ustedes realmente saben por qué es falso, por qué eligieron una opción, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, cuestiones técnicas que tienen que ver con letra clara, para la próxima. Ese soy yo, seguro. Puede ser. Y después, nada, que tengan en cuenta, porque van a ver que los desaprobados siempre les ponemos 2, ¿sí? Esos están desaprobados, independientemente de que por ahí tienen un 1,
o tienen el 2, o bueno, casi que no respondieron nada. Nosotros siempre ponemos un 2 como desaprobado, eso para que lo sepan, ¿sí? Acuérdense, aprueban con 4, ¿sí? Y bueno, nada, si sacan un 4 y quieren promocionar, acuérdense que después en el segundo parcial se van a tener que poner las pilas, se tienen que sacar un 8 después, ¿sí? Pero bueno, Profe, un una 4 consulta. es una nota para seguir en carrera, sí. ¿Puede ser la respuesta diferente de la de cátedra e igualmente estar bien? ¿O Medio difícil, tendría que estar bien justificada. Ahora les voy a hacer aclaraciones punto bueno. por punto de cosas que he visto, y vamos a ver si Dale, surge algo dale. de eso que vos me decís. Bueno, en la primera tenían los países que firman el acuerdo, ¿sí? Y ahí ustedes tenían algunas claves para saber cuál era la opción correcta, ¿no? Entonces lo que tenían que saber era cuál era la forma de integración. Entonces ahí decía que firman un acuerdo y que se eliminan los aranceles para la importación de productos entre los mencionados países, se liberalizan servicios y distintas regulaciones para importación. Bien, hasta ahí, ¿qué podría ser? ¿Qué opciones podrían llegar a ser? ¿Qué les parece? ¿Puedes repetir, profe, que no escuché bien? La primera pregunta, que se eliminaban los aranceles. 3 países. Digo, ¿qué puede Libre ser? comercio. Bien, a De partir del libre libre comercio. comercio pueden ser varias opciones, ¿no? Bien, perfecto. Y después les decía, no hay instituciones comunes y solo se acuerda una política común para el comercio entre las partes. Entonces, ahí Mercado cuando común. dice no hay instituciones comunes, ¿qué estamos descartando? Unión económica o por monetaria. ejemplo. Exactamente, que era una de las opciones, de unión económica. Bien, y después dice, acuerdan únicamente una política común para el comercio entre las partes, es decir, no hay una política exterior, ¿sí? Un aduanero externo común, por ejemplo. Entonces, no sería tampoco un mercado común, ¿sí? Algunos pusieron preferencia arancelaria, estaría mal porque estamos hablando de eliminar aranceles, no reducirlos. Entonces la respuesta correcta era ninguna de las anteriores y tenían que indicar que era una zona de libre comercio, ¿sí? Después, también, cuando lleguemos a la parte del último ejercicio, les voy a hacer la aclaración del arancel externo común, que me parece que algunos no lo habían entendido bien eso. Entonces, acá lo correcto era zona de libre comercio. Después, la segunda tenían la empresa establecida en Colombia que comercializa café, que decide investigar el mercado argentino para saber si puede vender su producto en el mismo. Para esto encarga un estudio a una compañía radicada en Argentina que deberá subirlo a la nube una vez finalizado. A partir de lo anterior, indicar cuál es la modalidad de exportación de servicios correcta y justificar. Bueno, como siempre, cuando es un caso de estos, les digo que para no equivocarse, identifiquen bien cuál es el exportador y cuál es el importador. En este caso, el exportador sería, ¿quién? ¿La empresa argentina o la empresa colombiana? Argentina. Argentina. La argentina, bien. Y la colombiana es la importadora, perfecto. Son, el que va a realizar el pago es residente en otro país, ¿sí? Así que estamos hablando de exportación de servicios, no importa dónde se presta el servicio. Bien, y se lo sube a la nube. Entonces, ¿qué tipo de Transfronterizo. exportación? Transfronterizo. Consumo transfronterizo. Bien, y ahí ustedes lo que tenían que explicar era eso, ¿sí? Que el servicio no se prestaba a través de una oficina comercial en destino, que no había un traslado de personas, sino que el servicio traspasa, entre comillas, ¿no? Virtualmente la frontera, ¿sí? Pero no hay un desplazamiento del prestador o del prestatario, ¿sí? Bien, después la tercera decía, una empresa argentina va a realizar una importación, la mercadería será entregada para su verificación física y documental en la parte del territorio aduanero habilitado para tal fin, ¿sí? Entonces, espera para poder ser trasladada al medio de transporte internacional correspondiente. Indicar la opción correcta y justificar. Bueno, acá la correcta era, la mercadería se encuentra en zona primaria aduanera, ¿se acuerdan que habíamos estudiado que era la zona habilitada para este tipo de operaciones, donde está sometida al control habitual de la aduana?
¿sí? Habíamos hablado de los puertos, los depósitos fiscales, los aeropuertos, ¿sí? Salió Canal Rojo porque decía que la mercadería va a ser entregada para su verificación física y documental, ¿sí? Sí. Bueno, algunos pusieron, por lo que vi, zona de vigilancia especial, ¿sí? Pero bueno, no sería el caso, que habíamos visto que eran las fronteras y el control de las personas. Sí, acuérdense, cuando tienen puerto, depósito, fiscal, tienen donde se realizan las operaciones aduaneras, siempre se va a hacer toda la operación previa que ya esté por salir la mercadería, se va a hacer aduana, todo, es zona primaria, ¿sí? Aduanera. Después, en la 4, era la pregunta de Joaquín, que posee la pyme y recibe un pedido del exterior vía Instagram de uno de sus productos, y se pregunta si es viable internacionalizar su negocio. Decide consultar a un especialista en comercio exterior, quien le aconseja indagar sobre ciertos temas sobre su empresa. Bien, entonces ahí ustedes tenían que indicar cuál era la etapa de internacionalización a la que se encuentra la pyme y justificar indicando en qué consiste. Acá la mayoría no tuvo problema, por lo que vi, con identificar que era el autodiagnóstico, es decir, todavía no habían confeccionado ningún plan, estaban viendo si era viable internacionalizar la empresa, ¿sí? Pero lo que tal vez muchos fallaron es que no sabían explicar el autodiagnóstico. Ese es el tema, ¿sí? Por ahí me ponían las mismas palabras que estaban en el enunciado, y está viendo si va a internacionalizar, si va a exportar. Acuérdense que el autodiagnóstico sí implicaba eso, ¿sí? Lo que les dice el enunciado, ver si la empresa está preparada para internacionalizarse, pero también implicaba definir cuál iba a ser la oferta exportable, cuáles eran los productos o servicios que se iban a exportar, después también hacer análisis FODA, que lo habíamos hablado, ¿sí? De las fortalezas y las debilidades internas, y analizar oportunidades y amenazas del entorno, ¿sí? En función a todo eso, saber si la empresa está preparada o no para internacionalizarse. Y después, bueno, en las 5 tenía el verdadero o falso, ¿sí? Que era, bueno, el caso de, que les decía, ante la caída de las ventas de pavas eléctricas, varios empresarios del sector se presentarán ante la Secretaría de Comercio para pedir que se imponga una medida contra el comercio desleal para compensar el bajo valor al que se importa este producto de China. Ya tenemos acá una pista que es comercio desleal, ¿sí? Y ya les menciona el tema del valor, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí podrían ser varias cosas. Y después les aclara, la producción en ese país, o sea, en China, no está subsidiada, ¿sí? Y dice, los empresarios argentinos cuentan como único elemento a su favor con que el precio FOB al que se importan las pavas eléctricas en Argentina está muy por debajo del normal valor de mercado. Entonces, si ustedes saben, ¿sí?, que es desleal, que la producción en origen no está subsidiada, ¿qué opción nos queda? Si no hay subsidios, Que es dumping. Dumping. es dumping, ¿sí? Entonces ahí tenían que explicar por qué consideraban que era dumping, cuando es dumping, qué medida se aplica, que es la medida antidumping, y fundamentalmente era falsa porque para aplicar una medida antidumping, ¿qué tiene que pasar? Existir el margen de dumping, el daño causalidad y la amenaza de daño. Claro, Y o sea, lo del margen de producto dumping, a un precio menor al valor normal. eso también lo decía, pero las condiciones son 3. Poder establecer el margen de dumping, existencia de daño, real o aparente, y una relación de causalidad. Y mínimamente, bueno, se pedía como que, la idea era que explicaran un poquito de cada cosa, porque por ahí lo ponían así pelado, dicen, no, se tienen hasta 3 condiciones y nada más, ¿sí? Por eso les decía que traten de mostrar conocimiento, más una pregunta que valía más que las otras. Cuando se les pide justificar, traten de explayarse un poco para demostrar que saben del tema. Profe, Sí. ahí va el tema de la secuencia también de la solicitud de dumping. No. Algunos me ponían, no, porque hay que realizar una investigación. Eso está bien, pero me tenían que poner por lo menos las 3 condiciones y explicarlas mínimamente. Ok. Sí, pero no, la secuencia esa no hace falta. Y bueno, después tenemos el último ejercicio, que es donde tenían que identificar las barreras para importación, origen Costa de Marfil, origen Brasil,
y los beneficios de exportación presentes en el caso, y mencionar dos adicionales. A ver si me estoy olvidando algo de las cosas que me anoté. Bueno, Costa de Marfil, ¿sí? Ahí lo que ustedes tenían que saber que obviamente Costa de Marfil no formaba parte del Mercosur, con lo cual lo que ustedes tenían que mirar en el caso es, por un lado, lo que es la barrera arancelaria. Acá tenían que aclarar, barreras arancelarias son estas, barreras pararancelarias son estas, nada más. No hacía falta que dijeran sean administrativas, ad valorem, solo arancelaria y paraarancelaria. ¿Sí? Es lo que siempre dijimos que importaba que nos aclararan en la práctica. Entonces, lo que es arancelario, si sabemos que es un país extra Mercosur, ¿qué es lo que tenemos que mirar en el ejercicio? Si tenemos la partida arancelaria, el AEC, el derecho de importación extrazona y el derecho de importación intrazona. En la extrazona. El extrazona, ¿sí? El derecho de importación extrazona. El AEC coincide porque se supone que hay un arancel externo común, ¿sí? Que se pacta con los países del Mercosur para importar productos del exterior, ¿sí? Extrazona. En realidad lo correcto es que ustedes pongan el derecho de importación extrazona, ¿sí? Eso, bueno, se los aclaro. Y después, barreras pararancelarias. No sé si se acuerdan, las que había presentes, si alguien me puede decir alguna, pero habían dos. Sí, sanitaria y fitosanitaria, creo que eran. Claro, Un sí, certificado de SENASA, creo que era. O ANMAT. exacto. Bueno, Y esa otra sería Holanda. fitosanitaria, sería una, que es la de SENASA, la del embalaje, y la otra, ¿alguien la encontró? Licencia no automática. Exacto, la licencia no automática, ¿sí? Entonces, teníamos por un lado lo que era, simplemente si ustedes ponían, para arancelarias, ponían licencia no automática y lo que decía del certificado, el permiso en SENASA para importación, listo, ya está, estaba bien, ¿sí? Pero acuérdense, cuando se les pide las barreras, pongan arancelarias para arancelarias. Arancelarias va a ser el arancel, y lo que tienen que mirar es si corresponde el intrazona o extrazona, nada más. Y para arancelarias, bueno, tienen que mirar en el caso. Generalmente hay licencias o alguna cuestión de estas vinculadas a algún requisito sanitario, fitosanitario de importación, o puede ser alguno de calidad, digamos, pero no va más allá que eso. Y después, del lado del origen Brasil, que era la otra pregunta, las barreras pararancelarias en realidad son las mismas, ¿sí? Y es lo que ustedes tienen en el caso, ¿sí? Algunos me pusieron, no hay barreras, y esa era toda la respuesta, no hay barreras entre Argentina y Brasil, y se terminaba. Y en realidad lo que pedía esta pregunta era que dijeran, bueno, sí, las barreras pararancelarias planteadas son estas, que eran las mismas que en el caso anterior, pero la diferencia está fundamentalmente en la arancelaria, ¿sí? Que es 0%, porque Argentina y Brasil forman parte del Mercosur, y en esa forma de integración se eliminan los aranceles entre los países que forman parte de esa forma de integración. Nada más, no tenían que explicar nada más del Mercosur, pero sí por lo menos explicar eso, ¿sí? Que entre los países del Mercosur se eliminan los aranceles. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por ahí muchos lo que les pasó es que no se acordaron de poner las barreras para arancelarias, o les faltó alguna. Pero bueno, la mayoría, hasta lo que yo vi, sabían diferenciar lo que era intrazona, extrazona. Yo creo que ahí puse que era arancel 0%, pero no expliqué que los dos pertenecían al Claro. Mercosur. Así. A ver, cuando es así no es que se toma como mal, pero bueno, por ahí le falta un cachito para que esté del todo bien la pregunta, nada más. Claro, claro. Igual que en algunos casos que por ahí seleccionaban una opción en las de selección múltiple y no justificaban nada, o ponían dos palabras y no justificaba, entonces por ahí se consideraba nulo, digamos. Pero bueno, nada, la idea es tampoco matarlos con la corrección. Si hay algo que está bien y se puede rescatar, se rescata. Y después, en la última, identificar los beneficios a la exportación presentes en el caso y mencionar dos adicionales. A ver, los dos adicionales eran teóricos, era el que poner dos más que se les ocurrieran, nada más, ¿sí? Y después, identificar los que estaban presentes en el caso.
¿cuáles tenían en el caso? ¿Se acuerdan? Reintegros de exportación. ¿Y ahí dónde estaba lo del reintegro de exportación? No me acuerdo En el cómo cuadro. decían. En el cuadro En decía, el cuadro, bien. ¿Sí? Les hago la aclaración porque después, ¿qué había? Otro 7%, reintegro. creo que decía. Sí, Sí, por la 7%. importación. de orgánico, por carácter orgánico. Exactamente. Entonces tenían dos. Tenían el reintegro de exportación del 7%, ¿sí? Importa, intrazona, extrazona, es igual. Y por otro lado tenían un reintegro adicional por el tipo de producto. Les aclaraba, como tiene un certificado orgánico, de producto orgánico, puede pedir un reintegro adicional. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en clase? Entonces, siempre fíjense, primero del lado de la exportación, si tienen la partida arancelaria, si tienen la palabra RE, RI, lo que sea, van a ver que ya tenemos un beneficio, ¿sí? Y después, el derecho de exportación 0% en realidad no es un beneficio, ¿sí? Que algunos lo ponían como un beneficio, pero en realidad el concepto de derecho de exportación es como el derecho de importación, es como un arancel, digamos, no es un beneficio, digamos. Y también les hago la aclaración porque muchos pusieron reintegro de producto orgánico, pero reintegro de exportación por producto orgánico, como que mezclaban los dos. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es el reintegro de exportación, que es el que tienen ahí, el 7%, ¿sí? Que es en función de la partida arancelaria y que es fijo, ¿sí? Y otra cosa es, en función del tipo de producto, que esté previsto un reintegro adicional para fomentar la exportación de determinados productos, ¿sí? Hay una diferencia ahí. Nada más, ¿sí? Así que bueno, nada, sí les voy adelantando para que sepan, ojalá que no sea el caso, pero el recuperatorio va a ser similar en cuanto a la modalidad, también está previsto un examen donde haya multiple choice, que tengan que justificar, verdadero o falso, y un ejercicio muy similar a este último, ¿sí? Que sería como la revancha para el que le fue mal, con también identificar barreras, ¿sí? Saber si es origen Mercosur, si no es origen Mercosur, también puede ser países que formen parte de un acuerdo de libre comercio, de una zona preferencial de comercio, donde está prevista una reducción de aranceles, ¿sí? Y bueno, también saber cuáles son los beneficios, ¿sí? Más o menos es siempre lo mismo, o sea, de un lado una empresa que quiere importar, pero también quiere exportar, ¿sí? Así que Profe. eso va a ser similar. Sí. Ponele si apruebo con 4, ¿puedo rendir el recuperatorio como para promocionar, no? O, Sí, o sea, ustedes pueden recuperar siempre que quieran. Lo que pasa es que tengan en cuenta que queda la nota del recuperatorio. O sea, si vos tenés un 4 y recuperás y te sacás un 2, te queda el 2. Entonces ya bien. sabés que vas habilitante, por ejemplo, si el segundo parcial lo aprobás. En cambio, con Bien. el 4 es como que si después aprobás el otro, por ahí te sacás un 8, listo, promocionás. Te sacás un 7, un 6, bueno, ya sabés que vas a final, por ejemplo. No perdés la materia, pero tampoco promocionás, ¿sí? Y ahí están preguntando el horario del recuperatorio, sí, va a ser lo mismo, va a ser, si no me equivoco, el lunes 6 a las 19:30. ¿Sí? Así que, bueno, no se preocupen que igualmente después vía campus les vamos a avisar y después también les vamos a avisar el lunes la entrega de los parciales presenciales. Seguramente, bueno, será ahí en la entrada de la facultad donde encontremos un huequito o en algún aula. Así que, bueno, nada, después igual les avisamos por el campus. Cuando tengamos las notas, igualmente también las publicamos, ¿sí? Buenísimo, profe. Bueno, ¿alguna duda? Cualquier cosa igual ya saben que después pueden preguntar por el campus. Acuérdense por favor de preguntar por los foros, ¿sí? Porque después a último momento cerca del parcial me empiezan a preguntar por el privado y no es la idea, sino que las consultas se hagan a través del foro porque así la pueden ver todos, ¿sí? Perfecto, profe. Pero bueno, no tengan miedo de preguntar, no piensen que tienen preguntas tontas porque a veces por ahí se frenan, les da vergüenza, ¿sí? Mejor siempre preguntar. Buenísimo, profe, muchas gracias.
por la clase. Bueno, nos vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Buen Chao. fin de- Gracias, igualmente.